Buenas noches para todos, un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos acá para hablar sobre los seguros, sobre qué son los seguros, cuál es la reglamentación, cómo es la implementación, cuáles son los registros contables. Entonces, a continuación, son los seguros. Tenemos como objeto que es un contrato donde intervienen dos partes, que es el asegurado y el asegurador. En el asegurador casi siempre es una persona jurídica. ¿Y qué es cuál es la ciencia de este contrato? Es que el asegurado, eh, valga la redundancia, asegura un patrimonio, un bien o su vida. Y que el asegurador recibe una prima que en caso dado de que se ejecute el riesgo, él recibe una indemnización. Entonces, vamos, esa es como la definición del contrato de seguros y vamos a mirar los elementos que tiene un contrato de seguros, como lo mencionaba. El asegurador es la persona jurídica que asume los riesgos. En caso de que el riesgo se ejecute, esta persona está en la obligación de emitir una indemnización al asegurado. ¿Quién es el asegurador? Es la persona que obrando a cuenta propia o ajena traslada los riesgos. Entonces yo como persona natural, como persona jurídica, sé que tengo unos riesgos y tengo que pues trasladar esos riesgos o mitigarlos para que el impacto económico para mi organización o para mi vida personal no sea tan significativo. Pero hay una parte que se llama beneficiario del seguro. Normalmente el asegurado es el mismo beneficiario, pero puede ocurrir el caso que el asegurado es la persona que paga la prima, pero el beneficiario es la persona que va a recibir esa indemnización. Eso puede ser, por ejemplo, un caso de muerte. Entonces, la persona está asegurada, está pagando su prima y cuando ella fallece por cierto riesgo, por cierta eventualidad, el beneficiario pueden ser los hijos o la esposa, que es la persona que va a recibir la indemnización. ¿Qué características tiene un contrato de seguros? Puede ser aleatorio, la indemnización de un hecho incierto, pérdida o daño producido. Bilateral, origina derechos, obligaciones recíprocas entre dos partes, el asegurador y el asegurado. Y consensual, se perfecciona por el consentimiento de las partes y se produce efectos desde que se realiza la convención. Sí, entonces, ¿qué es importante esto de contrato de seguros? Que esté por escrito. ¿Cómo se perfecciona un contrato cuando las dos partes firman el contrato? Ahí se perfecciona el evento, que tiene que ser oneroso. ¿Qué significa oneroso? Que tiene por objeto a ambas contrapartes que tengan un beneficio. Sí, porque pues tanto la persona que se está asegurando, que está actuando como asegurador, como la aseguradora deben recibir un bien no, discúlpame, sino un beneficio. Y que las obligaciones a cargo de los contratantes no se agoten cuando se suscriba el contrato, sino cuando inicie el hecho. Entonces, si tenemos un caso de un contrato contra incendios en una compañía y este contrato solo rige a partir del día 20 de noviembre y el incendio se produjo el día 19, el contrato no cubrirá esos daños materiales, dado que el contrato inicia el 20 de noviembre. ¿Qué podemos obtener en los contratos? Se puede realizar una adhesión de, del contrato. Entonces, ¿qué significan estas adhesiones? Yo tengo mi propiedad, planta y equipo asegurado. Puede ser por incendio o por terremoto, pero resulta que la gerencia tomó la decisión de incorporar una nueva máquina a la producción y tiene un valor significativo. Entonces esta máquina la podemos adicionar a esta póliza, Puede incrementar un poco el valor de la prima,
pero se pueden realizar estas adiciones sin necesidad de firmar otro contrato. Que es importante en los contratos la buena fe de las dos partes, tanto de la aseguradora como del asegurador. Es importante que el asegurado le brinde la información suficiente a la aseguradora para poder calcular el riesgo y de esta manera también calcular la prima. Todo esto está regido por el Código de Comercio y, por ejemplo, la NIF 17 también vigila, bueno, no vigila, sino reglamenta este tipo de seguros. ¿Qué podemos encontrar en los tipos de seguro? El seguro contra daños y el seguro de créditos. Daños es todo lo material del patrimonio sufrido por, no sé, un incendio, un terremoto, robo, bueno, etcétera. Seguro de crédito son estas donde los bancos, este lo utiliza más que todo la parte bancaria, que es aseguran estos créditos para que si la persona que toma el crédito no cumple con la responsabilidad, el banco no asuma totalmente la pérdida. Y están también los seguros de vida, los seguros de transporte, el seguro de vehículos automotores. Este es muy común. Por ejemplo, el SOAT es un seguro que se paga. eh, y si en caso dado de que exista un accidente, se ejecute el riesgo, se realiza una contraprestación del siniestro. Entonces, como les hablaba, el seguro de navegación es importante. Estos seguros de transporte de mercancía por vía marítima, toda mercancía que sea transportada por vía marítima debe estar asegurada. Los buques deben de venir asegurados por el riesgo de que eh, incurre este transporte. Y el seguro contra incendios. Entonces, la mayoría de empresas tienen este seguro de contra incendios. ¿Qué podemos encontrar acá en las generalidades de un contrato? La póliza es el documento probatorio de la naturaleza mercantil en caso que se pueda probar la existencia del contrato. Entonces, la póliza es un número donde dice, este es mi número de póliza, que hace referencia al número de contrato y que da por cumplido que las dos partes lo firmaron y tienen tanto derechos como obligaciones fundamentales. ¿Qué es el riesgo? Siendo un elemento aleatorio en el contrato de los seguros, es la probabilidad o proximidad de un daño. Obliga al asegura mientras se da el riesgo a abonar a la prima. Entonces el riesgo es que se ejecute esta eventualidad. Y la prima es la cantidad de dinero que se paga el asegurado, ya sea solo una vez o de manera periódica, como contraprestación del riesgo que constituye el objeto del seguro, que significa es el valor monetario que el asegurado debe pagarle a la aseguradora. Sí, esta prima puede ser tanto mensual o puede ser un solo pago. Y la indemnización es el valor económico que recibe el asegurado cuando el riesgo se ejecuta, cuando la eventualidad se ejecutó. Entonces, cuando se produjo el incendio, cuando un siniestro vial, entonces se cataloga como indemnización al hecho económico que recibe el beneficiario. ¿Qué encontramos en los contratos de seguros? La NIF 17 hace referencia únicamente a los contratos de seguros emitidos por aseguradoras y reaseguradoras. Acá es importante este tema de reaseguradoras, ya que las aseguradoras también distribuyen su riesgo. Me explico. Yo como asegurado tomo un contrato con una aseguradora de una póliza contra incendios. Y la aseguradora hace un ejercicio de reasegurar ese contrato con otra aseguradora para distribuir el riesgo, para que el riesgo no lo asuma una sola entidad. Entonces, esta figura también
es viable, o sea, también es legal y tiene y está completamente con su norma y la regula la NIF 17. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la NIF 17? ¿Cuáles son los contratos que no entran en el alcance de la NIF? Que son, por ejemplo, seguros similares, pero que no sean emitidos por una empresa dedicada a seguros, al ejercicio de asegurar. También tenemos en cuenta, puede ser estos seguros que aseguran de los vuelos. Entonces, un vuelo te asegura que al momento de comprar un tiquete de un punto A a un punto B y si se presenta una emergencia, ellos tienen unos seguros, pero no se cataloga sobre la NIF 17. Para estos tipos existen otras NIF como la NIF 9, la NIF 15, la NIF 16, etcétera, dependiendo cuál es el caso. ¿Qué encontramos en la NIF 17? ¿Cuál es su objetivo? Es la transparencia y la comparabilidad de la información financiera en los contratos de seguros. Mejora la comprensión de los resultados y el riesgo de las aseguradoras. ¿Cuál es el alcance? Aplica para los contratos emitidos, como les había comentado, exclusivamente por aseguradoras y ciertos contratos de inversión con características de seguros. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué elementos claves tenemos? La medición. ¿Cómo valoramos los contratos? El reconocimiento, cuándo se registra el ingreso, cuándo se registra el gasto, que ya más adelante vamos a explicar un poco de cómo se realizan estos registros. La presentación de cómo mostrarse los estados financieros y la revelación en las notas explicativas sobre el riesgo y los supuestos. ¿Qué modelos de medición tenemos? Tenemos el modelo general que usa los flujos de efectivo futuros, ajuste por el riesgo y margen de servicio contractual. Este modelo es, creo que el que aplican la mayoría de aseguradoras porque miden el flujo de efectivo futuros. Entonces, eso hace que la medición sea coherente con las eventualidades o bueno, sí, con la realidad económica. El simplificado para contratos de corto plazo. Entonces, este es más utilizado para contratos de corto plazo, donde podemos ver la medición más clara. Y tenemos la variable PIF, que es para contratos vinculados a activos subyacentes de participación en beneficiarios. En los flujos de efectivo futuros tenemos la estimación de las entradas y las salidas, ajuste por riesgo, compensación y por incertidumbre. Margen de servicio contractual, beneficio esperado que se reconoce en el tiempo. La presentación de los estados financieros es el reconocimiento proporcional de las primas y el gasto se registra por el concepto de indemnizaciones. Que tenemos en cuenta aquí los pasivos por el contrato de seguros y obligaciones pendientes. La revelación, en esta relación tenemos que tener una información muy detallada, clara, sobre qué se está teniendo en cuenta. Entonces, para la contabilización de los seguros, entonces vamos a poner un ejemplo. Este contrato, hay un contrato de seguros de un vehículo. Entonces, se distribuye que ese seguro es anual y se distribuyen unas cuotas mensuales de 1 millón de pesos. Este seguro vale 12 millones. ¿Qué tenemos? ¿Qué se hace en el registro contable? La empresa aseguradora registra su ingreso en equivalentes de efectivo por 1 millón de pesos y la contrapartida sería el pasivo. Se provisiona como un pasivo, un pasivo, un pasivo, un pasivo, un pasivo, hasta que ya se dé por terminado y ese pasivo se constituya ya como un ingreso. ¿Sí? Cuando se constituye cuando un ingreso es cuando no se generó, no ocurrió el riesgo y ya puedo pasar de mi pasivo y lo reconozco como un ingreso.
pero en dado caso que se genere el riesgo, tengo que afectar mi gasto.